Bueno, estamos ya casi todos los que estábamos recién. Continuamos un poquito más. Como les decía, ya en breve terminamos. Eh, Les decía que acá teníamos un factor de corrección que tenía en cuenta la altura de la probeta, ¿sí? La altura de la probeta. Fíjense, en este caso son menores que 1, 0,96, 0,93, con lo cual la probeta, para este caso, no recuerdo exactamente, pero seguramente tenía un valor mayor a la altura que tiene coeficiente 1, ¿sí? Con lo cual, si tenía un valor mayor, estaba aumentando el valor de estabilidad, con lo cual el factor es un factor menor a 1 que minora el resultado obtenido, ¿sí? Bien, entonces, esta sería una de las planillas que normalmente vemos una vez que realizamos todo el ensayo de laboratorio, ¿sí? Que cada uno de los grupos va al laboratorio y hacemos los pastones. Yo acá les había mencionado el pastón de 4,2%, un pastón de 5,1%, un pastón de 5,4%, la numeración de las probetas, ¿sí? Que tenemos aquí. Normalmente es un grupo de unos 15, 20 alumnos que van al laboratorio, hacemos esta determinación, todo lo que hemos visto lo hacemos para una elaboración de pastón de 4,2, después otro grupo de otros 15 o 20 alumnos, hacemos lo mismo y así con el otro pastón. Entonces, ¿qué necesito que hagamos de aquí? De aquí yo les he marcado para el 4,2%, para el primer pastón les he marcado en amarillo los valores, ¿sí? Que determinamos en laboratorio, ¿sí? El peso en aire de la probeta 1, el peso en aire de la probeta 2 y así. El peso sumergido, recuerden que era una vez que lo sumergíamos en un recipiente con agua y cuál era el peso que nos daba, ¿sí? El peso en aire, el peso en sumergido. En cuanto al ensayo Rice, el peso de la muestra suelta, el peso del agregado, ¿sí? Sin haberlo compactado, del agregado no, perdón, de la mezcla, sin haberlo compactado. Luego el peso del quitasato con el agua, ¿sí? Enrasado, solo quitasato y agua nada más. Y el peso del quitasato más el agua, ¿sí? Más la muestra. ¿En qué momento? Luego de haberle sacado el aire, luego de haberle sacado los vacíos, ¿sí? Entonces, con estos valores en amarillo, para lo que serían las determinaciones volumétricas y las determinaciones mecánicas, donde para la probeta 1 la fluencia fue 3,5, para la 2, 2,8 y para la 3, 2,8, ¿sí? El promedio de esos tres valores de fluencia es 3. Las lecturas de la estabilidad, siendo leída en la prensa, ¿sí? Directamente el valor de la estabilidad. El factor de corrección por altura, ¿sí? El factor de corrección por altura. Y lo que está aquí en azul pequeño es la constante del aro, es decir, cuántas divisiones leída en este dial, ¿sí? Corresponde a 1 kilo o alguna unidad de fuerza, ¿sí? Que eso está previamente calibrado. Bueno, esa calibración es este valor que está acá, ¿sí? Una división corresponde a 11,76 kilogramos. Entonces, haciendo el producto de los 162 por los 11,76, que es el factor del aro, por el factor de corrección de la altura de la probeta, nos está dando de estabilidad 1638, ¿sí? Bien, y así obtenemos la estabilidad de cada una de las probetas y obtenemos el promedio. Bueno, esto es un ejemplo de lo que sería un porcentaje, 4,2. Seguramente pueden hacer una captura de pantalla de esto, ¿sí? De todas maneras, en el transcurso de mañana a la mañana esta presentación va a estar subida en autogestión, así que no hay ningún problema. Aquí tienen todos los resultados de todas las determinaciones. La indicación sería que con los valores que están en amarillo, repitiéndolo para los otros dos porcentajes, 5,1 y 5,4, realicen ustedes el cálculo de los valores que están en blanco, ¿sí? Entonces, el volumen,
para los 3 porcentajes, la densidad Marshall para los 3 porcentajes, el promedio de la densidad Marshall. Estos 6 valores que están aquí serían valores de datos, ¿sí? El peso sumergido, que lo calculen ustedes, el volumen de la muestra, con las ecuaciones que hemos mostrado anteriormente, el RICE, el valor que tenemos de densidad RICE o peso específico, el vacío, recuerden que era la densidad Marshall menos el RICE dividido el RICE por 100, y aquí está el valor, el promedio de los 3. Bueno, son cálculos muy simples que pueden ir siguiendo para cada una de las probetas y para que lo hagan ustedes las determinaciones, ¿sí? Y practiquen ya teniendo los resultados aquí. Esta es una planilla de dosificación que hemos realizado para práctico del año anterior, real, ¿sí? Son los valores que hemos obtenido. Luego, con esos valores, hemos obtenido las siguientes gráficas, ¿sí? Las siguientes gráficas, iguales que las que hemos mencionado anteriormente, de densidad Marshall y porcentaje de asfalto, vacío y porcentaje de asfalto, fluencia y porcentaje de asfalto, estabilidad y porcentaje de asfalto, el BAM y porcentaje de asfalto, y relación betún vacío y porcentaje de asfalto. Los 3 puntos, aunque son pequeños aquí, yo os recomiendo también que ustedes realicen estos cálculos y grafiquen estos 3 puntos. Son los 3 porcentajes con los cuales hemos trabajado: 4,2, 5,1 y 5,4. Y la curva no es una curva que describa, en cada una de estas, que describa el fenómeno de forma taxativa, ¿sí? Esta es una curva de regresión que aproxima el Excel. ¿Quiere decir que a los 4,7 vamos a obtener exactamente este valor? No. Para obtener el valor de 4,7 deberíamos realizar el pastón, al igual que en los casos anteriores, y obtener todos los valores para el valor de 4,7. Lo que está mostrando aquí es una curva aproximada por la cual se movería normalmente o describiría el fenómeno de densidad Marshall, porcentaje de ligante asfáltico. Pero no quiere decir que sea exactamente el valor, ¿sí? Espero que se haya entendido eso. Entonces, analizando estas curvas, podríamos decir, ¿sí?, que para un porcentaje como el 5,1 obtenemos una estabilidad, en este caso sí la máxima, ¿sí?, porque hemos trabajado para el 5,1, hemos obtenido el valor para 5,1. Si volvemos a la tabla anterior, para 5,1, que es la parte central, tenemos de estabilidad 1482, ¿sí?, que es mayor a los otros 2 porcentajes, con lo cual la gráfica está mostrando lo mismo que tenemos allí. Para el 5,1 tenemos la mayor densidad Marshall. Para 5,1 tenemos un porcentaje de vacío alrededor de 3,5, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es la misma tabla que vimos hace unas diapositivas anteriores. Nos da valores entre 3 y 5, con lo cual el porcentaje de vacío estaría dentro de ese entorno que propone la especificación. La afluencia para un 5,1 nos está dando alrededor de 3, 3,1, ¿sí? En esta nueva especificación no muestra un valor de fluencia. En la especificación anterior, de la normativa de vialidad anterior, sí lo hacía. En esta sí menciona una relación de estabilidad-fluencia, ¿sí? Que aquí no lo vamos a determinar porque tiene otras cuestiones conceptuales que no vamos a abordar, pero la fluencia, ¿sí?, pueden ayudarse haciendo este pequeño cálculo o buscando la especificación anterior, donde los valores de fluencia estaban en el torno del 3 al 5 a 5 milímetros, ¿sí? En cuanto a la estabilidad, tenemos el valor de mayor estabilidad para 5,1, y acá vuelvo a repetir, fíjense la curva, aquí mostraría el punto máximo, ¿sí? Pero no significa que a los 4,9 lo tengamos, porque este pastón no lo hemos realizado, el de 4,9, ¿sí? Para los 3 valores que tenemos, el de 5,1 es el mayor valor de estabilidad que tenemos, ¿sí? Luego, para lo que sería vacío del agregado mineral, tenemos para el 5,1 alrededor de 16,3%, ¿sí? Aquí nuevamente nos está mostrando que el mínimo en este punto no lo sabemos, habría que realizarlo, pero para los 3 valores que tenemos el 5,1 con un 16,3%, y si nos vamos aquí, nos está diciendo que los vacíos del agregado mineral para un tamaño máximo de 19 milímetros, que es la mezcla que nosotros tenemos,
los vacíos del agregado mineral tienen que ser mayor al 14%, con lo cual con 5,1, cerca de 16,3, estamos cumpliendo con ese valor. Y analizando el último gráfico, la relación betún-vacíos, para un valor de 5,1 tendríamos alrededor de 79%, ¿sí? Un 79%. Y si vamos a la especificación, para una carpeta de rodamiento, el 79 estaría un poquito por encima de lo que estamos fijando para un tránsito T3, un tránsito T4, como 78 lo máximo, ¿sí? Bien, esto es un 1%, no es tanta la diferencia. De todas maneras, habría que repetir el resultado. Y en este caso, para poder corregir esta situación y estar, digamos, por debajo del 78 para un tránsito de T3 o T4 o para un T1 y T2 por debajo del 75, como la relación betún-vacíos está elevada, tenemos dos caminos. O bajamos el porcentaje de asfalto o elevamos el porcentaje de vacíos, ¿sí? El porcentaje de asfalto, obviamente que cada uno no es independiente de uno del otro, ¿sí? Si aumentamos o cambiamos los agregados o mezclamos en formas distintas los porcentajes de los agregados que hemos trabajado, eso nos va a permitir obtener a lo mejor un poco más de vacíos, ¿sí? Con lo cual esta relación betún-vacíos haga que disminuya, ¿sí? Y dependiendo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Habíamos trabajado con un 6,19 y un 0,6, ¿sí? Aumentando una pequeña cantidad de 6,19 y disminuyendo una pequeña cantidad de 0,6, haríamos que disminuyan los finos. Si disminuyen los finos, tendríamos una pequeña mayor cantidad de vacíos, y si disminuyen los vacíos también, disminuyen los finos, tendríamos una pequeña cantidad mayor de vacíos, y si disminuyen los finos, tendríamos un pequeño porcentaje de asfalto menor, ya que tenemos menos cantidad de agregado fino con superficie específica menor, y nos permitiría disminuir la cantidad de asfalto. Es decir, jugando con las cantidades de los agregados en primera instancia, y si esos agregados no nos permiten obtener los 6 parámetros, pues entonces habrá que cambiar por algún otro tipo de agregado que nos permita obtener los 6 parámetros. Eso es en el caso de querer modificar este pequeño porcentaje, pero repito que un 1% como valor por encima de este máximo, realizando nuevamente los ensayos y demás, seguramente se puede llegar a corregir, ¿sí? Puede estar dentro del entorno del error del operario, de la apreciación del instrumento, del equipo y de un montón de factores más, ¿sí? Bien, espero haberlos, que hayan entendido esto. Me está quedando una pequeña parte de control de calidad de mezclas asfálticas, donde lo que hacemos en el control de calidad de mezclas asfálticas es tomar muestras, ya sea del camión que sale de la planta, ¿sí? De la planta y que va al tramo colocado para ser colocado en servicio, o de la cinta transportadora de la misma planta, o en el tramo, ¿sí? En el tramo detrás de la terminadora, que ya vamos a ver una imagen de esto, ¿sí? Y vamos a decir por qué lo tomamos aquí. Con esta mezcla vamos a confeccionar probetas, o sea, de la misma forma que confeccionamos las probetas anteriormente para la dosificación, ¿sí? La vamos a confeccionar, pero ahora ya la mezcla ya está dosificada, ya está elaborada, ya está haciendo por ser colocada en el tramo, es decir, vamos a tomar una muestra de eso. Y una vez que tengamos esas muestras tomadas, confeccionamos las probetas y hacemos las determinaciones de densidad Rice, densidad Marshall, vacíos, etc. Todas las determinaciones que hicimos anteriormente. Es decir, vamos a controlar con la mezcla que estamos elaborando en forma continua que los parámetros que hemos establecido en la dosificación se sigan cumpliendo a la hora de fabricarlo en forma masiva, ¿sí? Bien. Algunos otros controles que hacemos es el control de la temperatura, la salida de la planta, ¿sí? En la elaboración.
Bueno, aquí volvemos a mencionar que las muestras son para hacer las probetas Marshall, para hacer una recuperación de asfalto, que es lo que vamos a mostrar en el práctico siguiente, para hacer ensayos de wheel tracking, test de abollamiento, de test de Lotman. Vamos a tomar la temperatura en la compactación, es decir, esta es la parte trasera de la terminadora, estamos colocando el termómetro para medir la temperatura, es decir, es la temperatura que tenemos cuando el equipo de compactación vaya a pasar por encima de la muestra, de la mezcla, perdón. Entonces, esa temperatura será la real, la temperatura a la cual han realizado la compactación. También se debe verificar que no haya segregación de los agregados en las mezclas y se extraen testigos una vez que ha sido compactada y posteriormente para verificar la compactación, la densidad, el espesor, etcétera, de la carpeta de rodamiento que se ha estado colocando. Bien, esto es temperaturas nuevamente en la parte delantera de la terminadora, que sería allí, ¿sí? La temperatura en la parte delantera. Temperatura en la parte posterior a la terminadora, ¿sí? Igual que en el caso que estábamos viendo aquí, es otra fotografía. Y luego una toma de muestra detrás de terminadora, colocado en bandeja, para realizar las probetas y las determinaciones que hemos mencionado recientemente y una más que vamos a describir un poco más a continuación. Esta extracción de muestra detrás de terminadora suele ser una práctica que genera es bastante rechazada, producto de que genera esta especie de orificio una vez detrás de la terminadora. Esto obviamente no ha sido compactado, el equipo de rodillo neumático y rodillo liso no ha pasado todavía por aquí, pero se realiza de esta manera porque esta muestra que está aquí es representativa realmente de lo que la mezcla ha quedado sobre el tramo, ¿sí? Es decir, si la mezcla aquí está segregada, esto va a ser una muestra representativa. Si la mezcla aquí está envejecida, la muestra aquí va a ser representativa, etcétera, 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 ¿sí? ¿Y por qué es rechazada? Bueno, porque genera ciertas tareas manuales o de manipulación que deben ser realizadas a posterior de la extracción de la muestra para tapar este agujero que ha quedado allí, ¿cierto? Pero es altamente recomendado realizarlo de esta manera, por una cuestión de control de calidad. Y aquí es una inspección visual, ustedes pueden ver, normalmente en clases solemos hacer, digamos, algunos comentarios respecto a lo que observan allí. No se puede en esta oportunidad, pero lo que observamos es un mayor o una elevada cantidad de humo, ¿sí? Eso puede estar indicando dos o tres factores. Primero, que la temperatura esté que la mezcla esté en una temperatura elevada. Eso haría que la muestra esté envejeciéndose. Pero se debería observar, aquí en la foto no se aprecia, que la coloración de este humo fuera no del humo de vapor de agua, sino ese humo más azulado, ese humo que deforma un poco la visual, producto de esos compuestos de aceites y resinas que se estarían liberando a la atmósfera. También otra situación que puede observarse es que si este humo es de coloración blanca, de vapor de agua, que los agregados no hayan sido bien secados en el proceso de elaboración de la mezcla, ¿sí? Y que esté saliendo vapor de agua de los mismos agregados y ha llegado a la mezcla en una mala condición para ser colocada en el tramo. Otra cosa que se puede observar es que si la mezcla está siendo colocada sobre un tramo que está humedecido, que tiene agua en la superficie, sería una situación muy desfavorable. Obviamente que la mezcla, al caer sobre una superficie que tiene agua y la mezcla estar caliente, esa agua se evapora y es esa cantidad excesiva de vapor que se está observando en la parte posterior de la terminadora, ¿sí? Una extracción de testigos de las carpetas nos va a permitir observar o determinar la altura que tenga ese testigo para poder cumplir con lo especificado en el pliego y en el proyecto de cálculo estructural.
También nos va a permitir ver si la presencia de agregados gruesos, la distribución de los mismos, los agregados finos y la distribución de los mismos. En la cara posterior que sacamos, si está el riego de adherencia que va colocado entre la capa de base y la carpeta asfáltica, porque este testigo, para poder extraerlo, si ha sido correctamente adherida la carpeta asfáltica sobre la capa de base que está inferior, este testigo no va a costar extraerlo, y cuando lo extraigamos vamos a ver en la cara inferior restos de ligante asfáltico y un poco de suelo o de base que ha salido adherido sobre la superficie inferior, o sea, la cara inferior de este testigo. Son varias las determinaciones y los aspectos visuales que se pueden realizar como control dentro de un testigo en una carpeta asfáltica. Bien, y ya mencionando lo que sería el último práctico que realizábamos, que era el práctico de recuperación de asfalto, vamos a ir viendo fotografías y volviendo sobre este diapositiva, ¿sí? Primeramente, lo que hacemos es acondicionar una muestra, ¿sí? Una muestra de la mezcla, ¿sí? Que queremos conocer qué cantidad de asfalto tiene esa muestra, ¿sí? Esto puede surgir como interrogante de que si esta mezcla que hemos sacado detrás de determinadora tiene el porcentaje de asfalto que ha sido diseñado en planta, ¿sí? O que ha sido diseñado en el proyecto. Es decir, si la empresa está cumpliendo o si la planta no ha tenido alguna desviación en el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica. También puede ser necesario conocer en un tramo, en un testigo, luego el porcentaje de asfalto de estos testigos, previo a la realización de tareas de acondicionamiento de este testigo, ya que no es directamente desarmarlo y colocarlo dentro de este recipiente para conocer el porcentaje de asfalto. Pero sí en la muestra que hemos sacado detrás de la terminadora, sí podemos desarmarlo y colocarlo dentro de aquí. Entonces hemos preparado la muestra y hemos pesado la muestra en este recipiente, que es un plato, que es el plato justamente con el nombre de la centrífuga de plato que tenemos aquí en estas dos imágenes. Entonces hemos preparado la muestra, hemos pesado la muestra y el plato y el papel filtro, ya vamos a decir que es el papel filtro que va sobre esta superficie, ¿sí? Sobre esta superficie colocamos el papel filtro, ese papel filtro ese papel filtro que está colocado sobre esta superficie con la muestra aquí adentro, aquí tenemos dos centrífugas que son, digamos, distintas, pero para la misma función. Aquí se ve el plato, ¿sí? La parte superior, donde lo que se le ha incorporado a esta muestra es un solvente, en este caso queroseno, ¿sí? Y el papel filtro se ha colocado en la parte superior. ¿Por qué es esto? Porque se coloca una tapa en la parte superior, bien ajustada, bien sellada, ¿sí? Esto se deja reposar un determinado tiempo para que el queroseno, en este caso el solvente, diluya el ligante asfáltico que tienen los agregados. Se acciona esta centrífuga, que básicamente lo que hace es centrifugar. El ligante asfáltico es despedido por centrifugado, pasando a través del papel que está en la superficie. ¿Y por qué colocamos ese papel? Bueno, porque los agregados finos que están aquí adentro van a tender a ser despedidos por el centrifugado, ¿sí? Entonces el papel filtro retiene esos finos. ¿Los retiene a todos? No, no los retiene a todos. Y ya vamos a ver qué es lo que hacemos en posterior. Este proceso de incorporar solvente al ligante asfáltico y centrifugado se realiza 2 o 3 veces, ¿sí? Se realizan 2 o 3 veces, y aquí vamos a ver un pequeño video donde está saliendo el ligante asfáltico centrifugado, que se ve una coloración oscura, obviamente porque es la primera centrifugación que realizamos, ¿sí? En esa cantidad están saliendo finos, obviamente que no es apreciable, son finos muy pequeños, ¿sí?
Y en esa probeta graduada estamos juntando, almacenando el primer centrifugado. Este procedimiento de colocar solvente, el papel filtro, reposar y filtrarlo, lo realizamos más de una vez. ¿Hasta cuándo lo realizamos? Bueno, hasta que en uno de los procesos observamos la coloración, cómo cambió, ¿sí? Ya de, en este caso, el queroseno. Fíjense, en el primero salía bastante oscuro, bastante color negro, y aquí ya tiene un color más, lo que está saliendo, un color un poco más claro. Y aquí vemos cómo se va incorporando el solvente dentro de la centrífuga. Una vez que se ha realizado este procedimiento alrededor de 3 veces, lo que queda dentro de este plato son los agregados lavados, ¿sí? Limpios, sin asfalto, sin solvente, sin asfalto y con un poco de solvente porque están húmedos los agregados, ¿sí? Bien, yo les había mencionado que en este centrifugado salían cierta cantidad de finos que han ido a parar a esta probeta, luego de realizar los distintos lavados. Si hiciésemos la diferencia de peso entre la situación inicial y esta situación, podríamos decir que, y esto estando seco, es decir, habiendo evaporado el solvente, podríamos decir que la diferencia de peso sería el porcentaje de asfalto que tenía la mezcla presente. Pero estaríamos cometiendo un error, ya que, como les dije, en este centrifugado hay cierta cantidad de finos que se van a la probeta. Por eso, para completar este procedimiento, se realiza una segunda centrifugación, que es en una centrífuga de vasos. Esa centrífuga de vasos, lo que se hace es colocar en estos vasos, ¿sí? Se coloca lo que sacamos de la probeta, lo que juntamos de los tres lavados anteriores, colocamos en estos vasos y aplicamos un centrifugado. Ese centrifugado hace que los finos se depositen, precipiten, los obligamos a precipitar en el fondo del vaso y se almacenan en el fondo del vaso, ¿sí? Y aquí vemos cómo sale el solvente, ¿sí? Luego, en un pequeño video, cómo sale el solvente luego de haber sido precipitados los finos en el fondo. Eso que quedó se saca y se hace una inspección visual, se saca la mayor cantidad de solvente, se vuelve a incorporar solvente limpio en el vasito, en lo que quedó, se vuelve a hacer otro centrifugado y una vez que se hizo ese segundo centrifugado, se vuelve a extraer y fíjense ya la coloración es prácticamente color rojo o bordó, digamos, del color del queroseno, en donde ya no hay presencia, y ahí mostramos la coloración para que podamos compararla, la coloración del solvente, donde ya no se observa casi ligante asfáltico, y lo hacemos así con un embudo blanco y con un contraste que nos permiten ver que no estemos volcando finos. Una vez que tenemos este recipiente con los agregados ya centrifugados y los 4 vasos con los finos depositados en el fondo, que aquí no se los observa por una cuestión de la imagen, pero hay una pequeña, y permítanme el término entre comillas, borra en el fondo, como si fuese una borra de un café o una cosa así, en el fondo están los finos, todo esto, este plato y estos vasos son secados en el horno, en la estufa y es evaporado el solvente. Una vez que está seco, la muestra nos queda de esta manera y de esa manera nos permite determinar cuál ha sido, por diferencia de peso, el porcentaje de asfalto que tenía presente la mezcla y a su vez con estos agregados es posible realizar una granulometría, ¿sí? Y esta granulometría de los agregados recuperados tiene que ser dentro de un entorno igual a la granulometría que se ha proyectado en el diseño de la mezcla, ¿sí? Es decir, este control de recuperación de asfalto nos sirve para dos cosas. Primero, para conocer el porcentaje de ligante asfáltico presente en la mezcla, con un cierto error, está estipulado en la normativa, y también conocer la granulometría resultante de esta muestra que se tomó, por ejemplo, detrás de terminadora. Y esa granulometría también tiene que ser acorde a lo diseñado y también con ciertas tolerancias especificadas en la normativa. Bien,
Con esto, y un poquito más largo el día de hoy, la clase, terminamos con el práctico de dosificación de mezcla asfáltica y de recuperación de ligante asfáltico. Como hacemos todas las clases, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, por favor, abra el micrófono y vamos conversando, y después 2 comentarios respecto, o un comentario respecto a fechas de parciales y demás. Ingeniero, ¿se escucha? Ingeniero, ¿se escucha? Bien, Ingeniero, ¿no hay consultas? ingeniero, ¿se escucha? Bueno, no hay consultas. Profe, ¿se escucha? Bien, ahí han aparecido algunas consultas. ¿Me escucha, profe? Le están hablando. Con respecto a los golpes y la disminución de volumen, sí, la mezcla en estado suelto, cuando la colocamos dentro del molde, sí, reduce su volumen producto de la densificación que se generan con los golpes, ¿sí? No sé si esa era la pregunta, pero la densificación, la energía en realidad incorporada por los golpes, está dada por normativa, o sea, los 75 golpes por cara es estándar para todas las mezclas de esta característica. Perdón, ahí estaba viendo, no sé, ha sucedido algo, no estaba escuchando y no me mostraba el chat que me estaban diciendo que me estaban hablando. Si alguien me puede repetir la pregunta, por favor. Profe, ¿se escucha ahí? Sí, ahora sí lo escucho, disculpe. Ah, perfecto. Digamos, si yo cuando uno empieza a formar las curvas, por ejemplo, hacemos la curva de... ¿Cuál la anoté acá? Por ejemplo, la de... Ay, es que no me acuerdo cuál, hacía como una parábola, digamos, que sube y baja de acuerdo al porcentaje de asfalto. Intensidad o estabilidad, por ejemplo. Por ejemplo, la de estabilidad. Si yo tengo, por ejemplo, 3 puntos con porcentaje de asfalto y o sea, el punto más alto, o sea, el porcentaje de asfalto más alto, no me da que la curva baja, o sea, no me da un decrecimiento con el punto anterior, tendría que hacer un ensayo más, porque si no, cuando yo hago la regresión, me va a tirar como que es una curva que crece infinitamente. Exactamente, sí. Normalmente con 3 puntos o 3 bastones, 4 ya se observa la tendencia de ascenso y de descenso en el caso de esas curvas, ¿sí? La curva de vacíos es asintótica con respecto al eje de las X, bueno, ya vieron la tendencia de las curvas, pero eh, con 3 porcentajes o 4 normalmente ya se observa. ¿De dónde salen esos porcentajes que yo usé de 4,2, 5,1 y 5,2? Y bueno, porque yo les había mencionado hace ya unas diapositivas anteriores que normalmente el porcentaje anda en torno al 5% para mezclas convencionales. ¿Quiere decir que vaya a ser sea 5? No, puede ser 5,5, 4,5, ¿sí? Puede moverse en esos entornos. Entonces, partiendo de un 4,2, que sé que es bastante bajo, y llegando a un 5,2, un 5,5, yo sé que voy a observar el cambio de tendencia. No sé si me Claro, sería expliqué. como, Porque ya, sería muy atípico, digamos, que no, que con eso, exactamente, claro. ya Eh, conozco cuál es la mezcla. Quiero hacer Ujú. una salvedad, y ya lo hemos repetido, pero no todas las mezclas tienen 5% de asfalto, por favor. Las Sí. mezclas convencionales tienen 5. Hay otras Ujú. mezclas particulares que tienen otros porcentajes, ¿sí? Sí. Después, para formar las curvas de regresión, ¿cuál se suele utilizar? ¿Exponencial, cuadrática?
Cúbica. Y exponencial o polinómica Ujú. pueden ser Sí, algunas la polinómica. de las tendencias. La polinómica. De todas formas, más allá de la curva, que no es lo central, ¿sí? Lo central no es hacer la curva que nos dé la grafiquita perfecta, ¿sí? Ujú. Es observar los valores, es decir, con 4,2 tengo que tener una estabilidad menor que con 5,1 y con 5 o con 6, para hacerlo exagerado, tengo que tener una estabilidad menor que Sí, 5,1, ¿sí? sí, por supuesto. Más allá de la curva, porque la curva es algo que propone la hoja de cálculo, el Excel, que de acuerdo a 3 puntos, que es extremadamente poco para una nube de puntos para que pueda darme una regresión, Totalmente. pero exactamente. Entonces, si bien es una inspección visual, es algo que me permite observar el fenómeno, no es algo que tenga que ser taxativo, que tiene que ser una polinómica, que tiene que ser esta, tal cual, ¿no es cierto? Ujú. Perfecto. Después tengo otra. Cuando usted habló de control de segregación de los agregados, eso se hace visualmente, ¿no? La Digamos, cuando se está segregación colocando. de los Ujú. agregados, normalmente en la mezcla, en la elaboración de la mezcla no hay, sino que hay segregación a la hora de la colocación de la mezcla en la planta sobre el camión, si se hace de una tolva muy elevada, si se Ujú. tira de mucha distancia, segregando los agregados gruesos hacia el costado de la caja del camión, ¿sí? Y Claro. también hay un proceso de segregación térmica que se le llama sobre la caja delantera de la terminadora, donde cuando el camión vuelca, en los costados de la caja delantera de la terminadora, la mezcla va perdiendo temperatura. Entonces se van haciendo como acumulación de mezcla, que está más fría, se hacen como piedra, se va aglomerando, se va enfriando, y si esa mezcla llega hacia el centro de la tolva de la terminadora y es transportada hacia la parte de atrás y es colocada sobre el tramo, y se van a observar como nidos de abeja sobre la superficie de la carpeta, producto de que esa mezcla se compactó fría, no tenía presencia de finos, bueno, y esa serie de inconvenientes. Ujú. Perfecto. Bien, chicos, está quedando un minuto nuevamente. Más allá de que haya alguna otra pregunta, la podemos responder en otro Zoom, pero me gustaría que nos conectemos al menos 5 minutos más para poder informarles sobre la fecha de parciales que habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? Ok.